Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les voy a sintetizar lo que han trabajado hasta el momento en las actividades anteriores. Yo les realicé la línea de tiempo para que se puedan ubicar en tiempo y en espacio de todo aquello que fuimos hablando. Van a ver que en la parte superior, con color amarillo, yo marqué los modelos económicos que tuvo Argentina. El primero va a ser el modelo agroexportador, que va a ocurrir entre 1880 y 1930. ¿En qué consistía? Ustedes esto ya lo deben haber visto en tercero de geografía o en tercero y cuarto de historia. Argentina se va a convertir en productora y vendedora de materias primas, es decir, de productos que no están elaborados, como el trigo y la carne, a cambio de comprar productos industriales a los países europeos o incluso a Estados Unidos. Este modelo va a ser propiciado por quienes estén en el gobierno, que van a ser los conservadores, que a su vez serán los dueños de las tierras donde obviamente se cultivaba el trigo o existía o estaba el ganado. Estos conservadores no quieren que el resto de la población llegue a poder votar o a cargos en el gobierno. Entonces, lo que va a realizar va a ser fraude para que siempre ellos sean electos y a la vez el voto en ese momento era cantado, o sea que no era secreto. Todo eso va a cambiar con la ley Sáenz Peña, que se sanciona en 1912, que establece el voto secreto, universal y obligatorio. Como sabemos, lo universal era algo entre comillas, porque las mujeres hasta ese momento no podían votar. Con esta ley, en 1916, se van a presentar en las elecciones los conservadores y los radicales y va a triunfar el radicalismo, que va a estar en el gobierno hasta 1930. En ese momento, los mandatos presidenciales duraban 6 años, así que va a ser electo Hipólito Yrigoyen entre 1916 y 1922, de 1922 a 1928 Marcelo Torcuato de Alvear y del 28 hasta el 30 va a estar Hipólito Yrigoyen como presidente. Como verán, va a terminar su mandato 4 años antes de lo que correspondía, y eso va a ocurrir porque en 1930 ocurre un golpe de estado cívico-militar propiciado, realizado por esos conservadores que no podían llegar al poder de otra manera. Pensando en lo que pasaba en el mundo en ese momento, vemos que había ocurrido la Primera Guerra Mundial, que trae consecuencias económicas importantes en ese primer gobierno de Yrigoyen, y a la vez llegan varios inmigrantes escapando de esa guerra. Y después, como ustedes saben, quien es el máximo ganador de la Primera Guerra Mundial va a ser Estados Unidos, que va a empezar a instalar empresas en Argentina, como por ejemplo Swift, que la deben conocer por las hamburguesas o las salchichas. También lo que quiere Estados Unidos es instalar empresas de petróleo. Argentina recién había descubierto que tenía yacimientos petrolíferos y Hipólito Yrigoyen en realidad lo que buscaba era nacionalizar el petróleo, o sea que sea nuestro, que tengamos empresas argentinas que se encarguen de la extracción, como por ejemplo YPF. Por eso yo a muchos les marqué las actividades que el golpe de Estado tenía olor a petróleo, porque es una frase que se usa para tratar de mostrar que los conservadores se aliaron a Estados Unidos para realizar ese golpe. Más allá de que había ocurrido la crisis del 29, que generó desempleo y falta de ingresos en Argentina, ya que exportábamos menos y a la vez teníamos menos dinero para poder importar o comprar cosas de otros países. Por eso acá, en 1930, cambia el modelo económico que va a pasar a ser el ICI, industrialización por sustitución de importaciones. O sea, voy a empezar a fabricar aquello que antes importaba, aquello que compraba antes de afuera. En cuanto a lo político, los conservadores van a permanecer entre 1930 y 1943 en el gobierno gracias al fraude y a no permitirle a los radicales presentarse a elecciones. En ese momento, socialmente, como el modelo agroexportador decae y había más trabajo en las ciudades por las fábricas, mucha gente decide emigrar. Y eso se relaciona con el relato que ustedes tuvieron que realizar. En ese interín de esta llamada década infame, que ocurre de 1930 a 1943, se desencadena la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes deben recordar, había 2 grandes bandos en esa guerra, que van a ser el eje, constituido por Alemania, Italia y Japón, y los aliados,
donde estaba Inglaterra, Francia y posteriormente ingresa Estados Unidos. Entonces, había un grupo de personas que eran conservadores, que lo que van a querer va a ser que se presente a elecciones una persona que era muy allegada a Estados Unidos. Entonces, como había un grupo de militares que no querían que asumiera a alguien que le iba a declarar la guerra al eje, o sea, Alemania, realizan la Revolución del 43. Ese era el principal objetivo de la Revolución del 43. En esa Revolución del 43 va a estar Juan Domingo Perón, que va a empezar a tomar una serie de medidas a favor de los trabajadores, como el Estatuto del Peón, y va a empezar a hablar respecto a aguinaldo, vacaciones pagas, salario mínimo, un montón de medidas que van a hacer que los trabajadores estén a favor de él. Cuando la guerra está por finalizar y se ve que el eje está perdiendo, este grupo de gobierno de la Revolución del 43 igual le tiene que declarar la guerra al eje por presión de Estados Unidos. En el interín también van a haber conflictos entre los compañeros de gobierno de Perón y Perón, lo van a meter preso, y ante eso los obreros, que lo querían porque era una figura importante, van a ir hasta la Plaza de Mayo a reclamar un 17 de octubre de 1945. Por eso ahí se relaciona con los titulares que yo les había mostrado y con el video. Este hecho fue muy importante porque fue la primera vez que toda la gente que vivía en el conurbano, que trabajaba en las industrias y que a la vez eran aquellos que habían migrado entre 1930 y 1943, fuera a la ciudad de Buenos Aires. La gente de la ciudad de Buenos Aires, que era de clase alta, estaba bastante horrorizada viendo a toda esa gente que ellos denominaban cabecitas negras. Bueno, y ahí es donde finalizamos las primeras actividades. Ahora después yo les voy a enviar todo lo que tiene que ver con cómo llega Perón a ser electo en 1946 y qué va pasando en su gobierno.